Sin duda alguna, uno de los temas que imperan hoy en día y que causan mayor furor seguramente es acerca del hacking. Este año particularmente, y no solo este año, sino nos referimos a la década completa, ha estado experimentando diferentes ciberataques desde diferentes perspectivas. En noviembre del 2010 hubo un ataque que conmocionó al mundo entero. Es el caso tan sonado de Wikileaks. Noviembre de 2010 fue una fecha marcada, icónica para todos aquellos que se dedican a todo este rubro de la ciberseguridad. Y es que Wikileaks es una página que en el año 2006 fue creada por el australiano Julian Assange. Ganó popularidad por ahí del año 2010 cuando se publicaron más de 251,000 telegramas diplomáticos. Los aproximadamente 250,000 telegramas diplomáticos que fueron publicados, muchos de ellos correspondían a países como España. Estamos hablando de cerca de 40,000 que mencionan comunicaciones hacia terceras partes. Este caso provocó y propició en la detención de un personaje que estoy seguro que tú ya conoces. Abril del 2011 fue una época complicada para uno de los grandes gigantes de los videojuegos en esta era digital. Hubo una brecha de datos que afectó principalmente a una de esas compañías japonesas que vino a incursionar en los videojuegos. Durante este tiempo hemos experimentado que los juegos en línea son una alternativa para todos aquellos que desean divertirse y obtener un poquito más de provecho de aquellos títulos que son tan populares, además de dar acceso sobre todo a servicios para juego en línea. Consumir servicios on demand como son Spotify, Crunchyroll, etc. Diferentes aplicaciones de diferentes desarrolladores que permiten realizar funciones específicas extendiendo el valor de las consolas de Sony más allá de lo que hubiéramos podido imaginar hace unos años. Bueno, pues año 2011 fue en parteaguas y es que 77 millones de personas con cuenta en PlayStation Network reportaron que dejó de funcionar durante una semana. En ese momento la empresa no descartó la posibilidad de que los datos bancarios, incluso esto tan sensible, pudieran haber sido tomados por los ciberatacantes. Y bueno, este es uno de los casos más sonados que seguramente despertó mucha curiosidad en su momento. Cuando nos referimos a servicios de almacenamiento, seguramente recordarás algunos de los más marcados. Están, por ejemplo, Google Drive de la G Suite, está OneDrive de Microsoft, pero hay uno en particular que sobresale precisamente porque no está respaldado precisamente por estos grandes gigantes y hablamos de Dropbox. Bueno, pues en agosto de 2012, Dropbox sufre un ataque. Este ataque tuvo lugar en el año 2012, pero se pudo detectar en realidad 4 años más tarde. Y bueno, el servicio de almacenamiento de datos en la nube tan popular confirmó que los correos electrónicos de muchos usuarios habían sido expuestos. Pero fue precisamente en el año 2016 cuando Leakbase descubrió que también habían sido robadas las contraseñas. En total, más de 68 millones de usuarios se vieron afectados en este ataque. Los hackers pudieron entrar a estas diferentes cuentas. Fue por una vulnerabilidad propiciada por uno de los empleados de Dropbox, quien usó su contraseña profesional en su perfil de LinkedIn. Cuando a principios de este año LinkedIn sufrió un ataque, los hackers tuvieron acceso a la contraseña del empleado y bueno, la utilizaron para poder acceder a la red interna de Dropbox y entonces ocurrió el desastre. Sin duda alguna, cuando hablamos de tiendas online, se nos vienen a la mente muchísimas. Hay muchas populares hoy en día, pero desde un antaño, una de las plataformas más robustas, más populares, y sé que sin duda alguna tiene una ocupación de concurrencia en plataformas tecnológicas en cuanto a e-commerce se refiere, es por supuesto eBay. En mayo de 2014, eBay emitió un comunicado en el cual pedía a sus 145 millones de usuarios que cambiaran su contraseña con mucha urgencia, tras descubrir que su red había sido objeto de un ciberataque.
los piratas informáticos pudieron entrar en el sistema de la empresa mediante un acceso no autorizado a las contraseñas de algunos empleados. Y bueno, se hicieron con nombres de clientes, fechas de nacimiento. Y bueno, eBay a través de esto fue muy criticado por el tiempo que tardó en notificar a sus clientes del incidente. Y vaya, esto sucedió entre febrero y marzo de 2014. Pero no fue hasta mayo de 2014 que se dio notificación de esto. Y bueno, pues como ustedes saben, las plataformas de e-commerce son especialmente delicadas por todos los datos personales que pueden albergar dentro de sus servidores. Uno de los casos más sonados fue la presunción de aquel movimiento que propició precisamente en el año 2015 las elecciones en Estados Unidos de América. Según la información publicada de manera, por supuesto, no oficial, se cree que cerca de 191 millones de votantes estadounidenses, esto es alrededor del 60% de la población, fue expuesta en Internet debido a que una empresa de marketing contratada por el Comité Nacional Republicano, incluyendo nombres, direcciones, número de teléfono, fechas, afiliaciones a partidos, fechas de nacimiento, incluso rasgos personales como son la religión y el posicionamiento en temas controvertidos, fueron completamente accesibles desde la web. Este es uno de los claros ejemplos de la importancia de cuidar y determinar precisamente el consumo de las redes sociales, que si bien es cierto, son una maravilla, por supuesto está por demás decirte que debes de tener cuidado con la información que se tiene pública. Uno de los casos más recientes es el hackeo a Uber, que no es el último, vaya, pero vamos a hablar específicamente acerca del que ocurrió en noviembre de 2017. Esta noticia destacó en particularmente muchos medios de comunicación, no solo por el número de víctimas, sino que también tuvo que pagar Uber a sus atacantes para poder eliminar los datos robados y ocultar el ciberataque. Es bien cierto que 57 millones de cuentas afectadas no son cualquier cosa. Y bueno, esta medida que tomó Uber fue precisamente para tratar de mantener esto en secreto. El ataque tuvo lugar en octubre de 2016, un año antes de su publicación, e incluyó la exposición de nombres, correos electrónicos, número de teléfono y la información personal de 7 millones de conductores de esa empresa de transporte. Marzo de 2019, Mark Zuckerberg se ve afectado por esta ola de hackings. Facebook, una de sus plataformas principales, un año después del escándalo que propició Cambridge Analytica, tuvo que enfrentar un caso de exposición de datos. Cerca de 419 millones de números de teléfono y de identificación de usuario de Facebook fueron almacenados en un servidor online que no estaba protegido por contraseña. Aunque no son tan sensibles como los datos financieros, los números de teléfono pueden ser utilizados por los hackers, por ejemplo, para hacer algún tipo de ataque de phishing o bien suplantación de identidad. Y bueno, está por demás mencionar que durante este año precisamente se ha experimentado una ola de ataques precisamente a las diferentes plataformas que día a día utilizamos. Por ejemplo, está por demás decir los millones de cuentas que han sido suplantadas por ciberatacantes a través de WhatsApp. Roban tus datos personales y después intentan hacerse pasar por ti para poder propiciar la comisión de una estafa. Por ejemplo, solicitar dinero a familiares, amigos, conocidos, etcétera, etcétera. Y bueno, si te gustan este tipo de videos, déjame por favor un me gusta y nos vemos en la próxima.